y sentí la diferencia. Bien, vamos a retomar un punto que dejamos pendiente porque tuvimos que ir a la pausa. Graciano Pascal le planteaba que el interés con verdadero fervor por la verdad y justicia y la búsqueda de desaparecidos y demás empieza en determinado momento de nuestra historia reciente en democracia. Sí, continúa con tu idea. Sí. Para poner un hito es el 20 de mayo de 1996, en la primera marcha en la que yo estuve presente, en las siguientes también, que retomaba un tema que había quedado latente. Es claro, es evidente que más allá de intentos y de iniciativas, el tema toma estado público y gana la calle el 20 de mayo de 1996, y sobre esto no puede haber dos opiniones. ¿Qué pasó entre el 84 y el 96? ¿Y qué pasó entre el 2004 y el 2019? Entonces, cuando uno mira todo el proceso, tiene que mirar todo el proceso. Cuando se habla de la famosa Operación Zanahoria, ¿quién se hizo eco de la Operación Zanahoria? ¿Quién fue el portavoz en los medios de comunicación de que había existido una supuesta Operación Zanahoria por la cual se desenterraban unos restos, se incineraban y se tiraban al río, citando al general Balestrino? ¿Quién se hizo eco? ¿Cómo verificó que efectivamente ocurrió esa Operación Zanahoria? ¿Qué veracidad tenía? Entonces, todo este proceso tiene que ser... Si vamos a esclarecerlo, tú preguntabas los motivos. Bueno, seguramente hubo vacilaciones. ¿Qué explicaciones dio el ministro Fernández Huidobro para detener las investigaciones en los cuarteles? ¿Qué explicaciones dio el señor López Mas para decir de por qué le dejaban investigar en un lado y no le dejaban investigar en el otro? ¿Quién manejaba los tiempos de las investigaciones? Entonces, si vamos a hablar de todo este proceso, vamos a hablar de todo el proceso. Y vamos a reconocer cada etapa que se hizo con sinceridad. Y es ahí donde se tranca la cosa. La Comisión para la Paz fue un intento serio. Se frustró por las mentiras que le llegaron. ¿Y quién avaló esas mentiras? Repito, el tema, porque es delicado, ¿quién se hizo eco de la famosa Operación Zanahoria y la tomó como la verdad revelada y lo desparramó en los medios? A ver, ¿qué pensás sobre eso, Alfredo? ¿Puedo decir ahora voy contigo, Selva Pará. Sobre esto que dice en concreto de la Operación Zanahoria. Yo creo que, más allá de la Operación Zanahoria, me parece que Pascal le dice que no puede haber dos visiones. Está equivocado, hay más de una visión y está bien que haya más de una visión. Y a mí que me perdone, pero el plebiscito contra la ley de impunidad empezó en el 89. Se empezó en el 86, se empezó y en el 89 se hizo. Empezamos a buscar las firmas. Y yo no me olvido que Sanguinetti ordenó que las órdenes aquellas que vienen de la justicia, que llegaron, que Medina, ministro de Defensa de Sanguinetti, las guardó en la caja fuerte. Y el presidente dijo, silbó para arriba, que la calle nunca reconoció el tema de que había desaparecido. Llegó a decir una vez en un almuerzo Mirta Legrand, eran 20 desaparecidos en Uruguay, son 13, unos pocos. Entonces, vamos a entendernos. Que se quiera ahora decir de que fue a partir de Valle. Yo me saco el sombrero con Valle, yo creo que lo de Valle estuvo bárbaro, nadie lo esperaba. Pero que se diga que empezó todo a partir de Valle, no, pará, eso es falsear la historia. La historia que la gente que estaba pidiendo la lucha contra la impunidad empezó del 85 en adelante. Y el 89 fue un palo muy grande y quedamos todos muertos con el tema del plebiscito, al perder el plebiscito. Quedó destrozada un montón de gente. Entonces de ahí como que quedamos, viste, sin fuerza, pero que se había empezado a luchar desde mucho antes, por supuesto. Y yo creo que nunca se arriaron las banderas. Que la marcha después empieza en el 96, sí empieza, pero nunca se arriaron esas banderas. No falsifiquemos la historia. La izquierda nunca votó la ley de impunidad. Vamos a empezar por ahí. La ley, no, discúlpame, no te confundas. No tergiverse las cosas. No tergiverso, digo lo que pienso. Dijiste acá digo lo que pienso, el pacto del Club Naval es el padre de la impunidad. Ahora me toca hablar a mí. La izquierda no solamente no votó, sino que fue la que luchó para que haya verdad y justicia. Porque, entre otras cosas, fue la izquierda la que pagó los presos, los torturados, los desaparecidos y los muertos. Fue la izquierda, querido. Y si tú fuiste recién a la marcha del 20 de mayo, es porque recién en el 96 te enteraste de que en este país había habido todo lo que pasó. Estuve preso por escribirlo. Estuve preso por escribirlo. No te lo permito. Señores, no te lo permito. Por favor, no te lo permito. Graciano y Selva, gracias. Ignacio Randonea, por favor, Ignacio Randonea. Les pido respeto, si no es por mí y los televidentes, por nuestro invitado, por favor. Yo imagino que esta discusión y en este momento no es nada agradable para usted, le pido disculpas. Yo creo que... Pero imagino que también... Hay cosas más importantes. Entiende que puede ser, y es un aspecto, ¿no? Que tranca el correr de las cosas. A ver. Pero también digo, hoy, la mayoría de los partidos políticos están diciendo
es importante seguir con la lucha y la seguir con la búsqueda, sí. búsqueda de los detenidos desaparecidos. Hasta Julio María Sanguinetti llegó a decir hace poco que era una causa sagrada. Porque Pues no bien, miramos de aquí en adelante, entonces. Pues bien, hagamos una política de Estado con el acuerdo de todos los partidos políticos para exigirle la verdad a las Fuerzas Armadas. ¿O sospecha que en el fondo es discurso desde algunos sectores? Nosotros, como madres y familiares, hemos pedido entrevistas a los candidatos que tienen representación parlamentaria, donde les planteamos el tema de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Veremos qué nos contestan, a qué se comprometen, y a partir de eso podremos decir sí o no qué es lo que pensamos. Pero para nosotros, desde cuando desaparecieron nuestros familiares, se negaba que estuvieran desaparecidos. Entonces, te decían, fulano, y sí, capaz que se fue con otra. O sea, se negaba porque, es más, nosotros, como familiares, no entendíamos lo que era la desaparición forzada. No sabíamos qué era. No imaginaban a nuestro lo que era. familiar lo detuvieron, pero ya va a aparecer. Y cuando sale el último preso, con la amnistía de los presos políticos, ahí empezamos a tomar conciencia de que había algo que había fallado. O sea, que algo no entendíamos. O sea, y la sociedad es normal. Lo feo no lo queremos ver. Y más si tenemos a alguien, llamémosle presidente, lo que sea, que niega los hechos. Entonces fuimos remando y estuvo la comisión parlamentaria donde recabó un montón de testimonios, de información, digamos, y fue una lucha de todos los días. Algunas veces se veía más, otras veces se veía menos, pero es indudable, en el 2005 yo recuerdo que cuando se empiezan a abrir los micrófonos, tenemos acceso a los micrófonos, se hablaba violación a los derechos humanos igual desaparecidos. Y es con el tiempo que se instala que la violación a los derechos humanos era mucho más grande, que no era solo los desaparecidos, que durante la dictadura hubieron un montón de presos políticos, que existió la tortura, que existió la violación, que los ciudadanos eran categorizados en A, B y C, y el que tenía categoría C perdía el empleo. O sea que el terrorismo de Estado fue mucho más grande que los desaparecidos. Pero no se hablaba. Entonces, como no se hablaba, no se conocía y la ciudadanía no podía tomar posición de algo que desconocía. Eso fue todo un trabajo que se fue haciendo durante muchos años. ¿Y que hay responsabilidades? Sí, hay responsabilidades. Pero que para nosotros es fundamental llegar al día de hoy, que este tema se habla ahora, un rato antes de entrar, un grupo de estudiantes de segundo año de liceo que están hablando de periodismo. Un chico de segundo año de liceo viene a hacerme una nota y conocía perfectamente el tema. Hace 20 años este tema no se hablaba, hoy lo estamos hablando. Entonces, como sociedad progresamos, como sociedad estamos tomando conciencia de esos horrores que vivimos y no queremos repetirlo. Y creo que ese es el avance y ese es el avance al cual tenemos que trabajar, porque para generar un nunca más necesitamos tomar conciencia de lo que fue. Y creo que estamos dando pasos cada vez más importantes. Entonces, obviamente que yo tengo mucho para reclamarle a Sanguinetti, que tengo mucho para reclamarle a la calle, porque no nos olvidemos que en el gobierno de la calle hubo un desaparecido también. A Berríos lo secuestran y aparece asesinado 2 años después. Fue una desaparición. Y
Y a las los administraciones de culpables... izquierda de los últimos años, ¿siente que se siente defraudado o del todo conforme? Yo me siento defraudado. Yo También esperaba por la izquierda. una actitud más enérgica. Y no voy a decir que no se hizo y se hizo mucho. Pero entendemos como madre y familiares que se debería haber hecho mucho más. Se podía haber hecho mucho más. ¿Y por qué no? ¿Todavía reina la falta de empatía, Eso le parece a usted? hay que preguntárselo a los responsables. Nosotros, ¿cuánto hace que dijimos a Manini Río hay que sacarlo, no puede seguir siendo comandante en jefe? Hasta que no se fue de boca demasiado con los tribunales. Pero fue la propia izquierda que lo puso donde lo puso, todo, ¿no? Y es responsabilidad del gobierno, lo nombró el gobierno de Tabaré Vázquez. Y yo esa parte no la voy a disimular. Es una responsabilidad de este gobierno. Y en el periodo pasado hubieron omisiones también en la búsqueda. Se apostó a convencer a los militares de que tienen que ser buenos. Nunca se dio la orden. Y los militares han seguido, hasta hace pocos meses, siendo formados bajo la doctrina de la seguridad nacional, que eso implica el concepto de los enemigos. El pueblo es enemigo. Entonces, todos esos militares que los tenemos hoy, pero no solo los generales, sino también de grado más bajo, están formados con un concepto completamente antidemocrático. Y esas son las Fuerzas Armadas con las cuales quieren crear una Guardia Nacional en este proyecto planteado de reforma constitucional para estas próximas elecciones. No aprendemos. ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia de lo que vivimos y de lo que implica para hoy. Desde el espectro político se ha buscado minimizar y negar. ¿Usted cree que hoy, a la luz de cómo ha evolucionado el tema, cómo se ha justamente puesto sobre la mesa, cómo han aparecido datos que tiran por la borda o ponen al descubierto tantas mentiras, tanto ocultamiento, si hoy hubiera un nuevo plebiscito por la ley de caducidad, ¿qué pasaría? Porque usted mencionó el tema de la empatía y quiero decirle, me emocionó cómo usted fue capaz de, ahora en su relato, no plantear desde el rencor la falta de empatía de la ciudadanía, sino desde la comprensión, ¿no? Cómo iban a ser conscientes si no sabían. Hoy, que sabemos más, ¿cree que sería diferente el resultado? ¿Usted sabe una cosa? Yo fui de los pocos que no estuve de acuerdo con el plebiscito que hicimos como madres y familiares, que impulsamos cuando salió la ley de caducidad. No estuve de acuerdo tampoco con plantearlo. ¿Por qué? Porque los derechos no se plebiscitan. Si yo soy negro y soy minoría, no voy a ser esclavo porque en este país la mayoría sea blanca. Si soy indígena, no voy a ser inferior porque la mayoría sea blanca. O sea, los conceptos de mayorías y minorías sirven para gobernar, pero no para determinar cuáles son los derechos. Y el derecho a la justicia, el derecho a ser, el derecho a no ser desaparecido, no se plebiscita nunca. Los tenemos como seres humanos. Y eso es un error de considerar que una mayoría puede resolver que una minoría no tiene acceso a la justicia. Al acceso a la justicia lo tenemos como seres sociales, como seres humanos. Los derechos humanos son derechos humanos, seamos blancos, negros, amarillos, del color que seamos deformes o seamos lo que seamos. Somos seres humanos, tenemos derechos. Ignacio Randonea, muchísimas gracias por acompañarnos. En estos últimos 30 segundos, 40, me gustaría que le hablara a quien pudiera llegar a ser el próximo presidente de nuestro país, sea quien sea. Y yo lo invito a que continúe la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que apoye la institución, que respalde la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que ahora está en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y que no queden en declaraciones de mera campaña electoral, ¿no? Las voluntades, digamos. Ignacio Randonea, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a cambiar de... Difícil ahora, ¿no? Cambiar de tema. Pero bien...